Selva, gracias por venir, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto recibirte. Es una semana clave para el Congreso. En realidad es un año, ¿no?, en el cual el Congreso tiene otro protagonismo. Pero, ¿qué decís que va a pasar? ¿Va a poder insistir el Congreso con el aumento de las jubilaciones? Al primero te diría que es casi al revés de lo que acabas de decir. El presidente mandó solamente 2 leyes al Congreso. Todo lo demás lo hizo por DNU. Bueno, pero modificó 300. No, pero por eso te digo, pero entonces con mucha premura forzó a un debate que en mi opinión fue poco profundo, por eso yo me tomé el trabajo con mi equipo de hacer un análisis exhaustivo y modificar un montón de cosas de la ley bases y también del paquete fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque sería imposible entender lo que está pasando ahora si no nos remitimos ahí. Cuando se debatió el paquete fiscal y la ley bases, yo propuse que debatiéramos ahí adentro el tema de los jubilados, el tema de la educación y el tema de la obra pública. ¿Por qué? Porque el presidente estaba decidiendo rebajar impuestos. Entonces decidió rebajarle impuestos a los más ricos entre los más ricos, y cuanto más rico sos, más te rebajó los impuestos. Les dio estabilidad por 15 años para el pago de bienes personales. A las empresas más grandes que iban a invertir 200 millones, muchas de las cuales igual iban a invertir, y además dijeron que se les estaba dando más beneficios de lo que pedían para invertir, se les dio estabilidad tributaria por 30 años y se le bajó todo tipo de impuestos. Se le bajó ganancia, dividendos, ingreso bruto, débitos y créditos, IVA, retenciones, todo, aranceles de importación, y le diste estabilidad por 30 años. Entonces, en ese momento decidiste bajar impuestos y ahora lo que ves es que hubo un ajuste sobre todos los demás. La discusión no es si tiene que haber equilibrio fiscal o no, no es solamente eso, es la discusión de cómo se reparte el esfuerzo. Y el presidente elige a los sectores más ricos, vos acabas de mencionar algunas empresas y otros sectores que tienen exenciones tributarias. Dio exenciones tributarias nuevas, bajó impuestos a los más ricos y por otro lado ajusta a la educación y a los jubilados. Esta semana nosotros vamos a tener el debate en jubilados acerca del veto presidencial a la actualización y la recomposición de los saberes ínfima de los jubilados, porque la verdad que es el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes, esa es la recomposición, y por otro lado el presupuesto universitario. Y además de eso, en el Senado, ¿sí?, vamos a tener la boleta única y el debate sobre el decreto de necesidad de urgencia que le dio 100.000 millones de pesos en medio de este ajuste generalizado de gastos reservados a la CIDE. Hoy le pregunté a Oscar Sago, jefe de una de las bancadas paraoficiales de diputados, si estos 100.000 millones no mostraban que para algunos sí hay plata. Me dijo que es una chicana eso, una chicana de la oposición. A ver, primero, para rebajarle el impuesto a los más ricos, el costo de eso, el costo es equivalente al aumento de los jubilados, a la recomposición de los saberes de los jubilados. Es igual. Lo dice la Oficina de Presupuesto de Congreso. Entonces, y otra vez, no es solo bienes personales. Bienes personales arranca de una alícuota 0,5 y llega hasta 2,25. La rebaja más grande es para los más ricos de los más ricos. Los de 2,25, las que tienen afuera, además. Porque eso los lleva a 0,5. Los lleva a todos a 0,5 si uno adelanta el pago del impuesto, ¿sí? Entonces, la verdad que la rebaja es muchísimo más grande para los que más pagan. Vamos a otro tema, el blanqueo. Cuando se debatió la ley bases, el paquete fiscal, yo propuse que aquel que blanqueó, es decir, no pagó, que va a blanquear, que no pagó impuestos, no pagó IVA, no pagó ganancias, no pagó bienes personales, no pagó débitos y créditos, no pagó ingresos brutos, cobrémosle 10%. ¿Cuánto decidió el gobierno cobrarles a esos? Cero. Cero. Te doy un dato adicional, porque tenemos un problema con los evasores recurrentes. En el año 2016, cuando se hizo el blanqueo de Macri, el 90% de los 120.000 millones de dólares, es decir, 100.000 millones de dólares, lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Otra vez. Y ese blanqueo fue muy generoso, menos generoso que el actual. Entonces a alguien, ¿sí?, blanqueó en el año 2016, decidió otra vez que no pagaba impuestos y ahora vuelve a entrar a un blanqueo. Y decidimos, el gobierno decide no cobrarle. Entonces cada vez que el gobierno decide no cobrarle a algunos, le termina cobrando a otros. Y ya sabemos quiénes son los otros, ¿no? Estamos viendo lo que pasa con los precios liberados, estamos viendo cómo están llegando las facturas, estamos viendo el atraso de las jubilaciones, estamos viendo qué pasa con la cobertura de los medicamentos, cuál es el costo de los medicamentos, estamos viendo qué pasa con los salarios, porque cuando se aprecia la
este gobierno generó un salto inflacionario, una inflación que venía del 6,7, previo a las elecciones llegó al 12, después fue al 25% en diciembre y al 20%, y después a partir de ahí empezó a bajar. ¿Por qué baja también? Porque, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno con el salto devaluatorio y la generación de más inflación, lo que hizo que te sacó plata del bolsillo. Pero después reguló dos precios de la economía. Este gobierno que dice que no regula ningún precio, reguló dos precios para seguir sacándote plata. El primero es la tasa de interés. Entonces, si vos tenías un plazo fijo que te rendía, no sé, 5% y la inflación era 10%, vos estabas perdiendo una parte sustancial mes a mes. Y si habías comprado un pucho y habías ahorrado en dólares, como la inflación fue mucho más alta que la evolución del dólar, la capacidad de compra de tus dólares también vale menos. Entonces, no solamente te sacó plata de tu salario y podés adquirir menos porque todo lo demás bienes subieron más que tu salario, sino que además tus ahorros valen menos. Entonces, lo que comentabas al principio del programa, ¿por qué hay una suerte de tranquilidad? Porque es cierto, muchos están vendiendo puchos de dólares para vivir, para pagar cosas a las cuales antes podían acceder sin tener que desahorrar. Y hay otros que, como tienen que adelantar 5 años de un impuesto y ven una oportunidad enorme, dicen, bueno, vendo los dólares, durante 5 años no pago impuestos a las ganancias, no tengo que hacer declaración jurada. Si me transformo en más rico, no tengo que pagar más. Y además tengo estabilidad tributaria por 15 años. Es como que no les prestan a Caputo y a Milei y ellos toman prestado del futuro, ¿no? Bueno, ellos toman prestado del futuro, pero además toman decisiones. Cuando vos das estabilidad tributaria, ya es discutible si podés dar estabilidad tributaria durante más que el periodo en el que gobernás. Con impuestos que son eternos, sí, pero con los impuestos que van a vencer, porque bienes personales vence, ¿sí? Y hay que renovarlo. Porque eso... Sí. Entonces, es raro decir te doy estabilidad por 15 años. Ahora, vos das estabilidad a los más grandes. Recién mostrabas los subsidios de la Ley de Economía del Conocimiento que se le han apropiado a empresas a las cuales no les correspondería, es lo que te dice todo el resto de la industria. Vos explicaste bien por qué no desarrollan software para vender, sino desarrollan software para seguir ganando ellos más plata. Mientras no tocas eso, mientras no tocas exenciones tributarias, ¿sí? Eso es lo que decidís, vas regalando plata. Yo digo que Milei habla del socialismo, él hace socialismo con los ricos. Él le regala cosas a los ricos a cambio de nada. ¿No tiene una parte de la oposición como socia en esa misión? Bueno, lamentablemente yo lo que veo es que hay una parte de la oposición, ya sea porque pierde el foco de lo que quiere representar y corre detrás de la moda, ya sea porque tiene temor a que lo hostiguen en las redes, ya sea porque es más cómodo ser oficialista y recibir prebendas, deja de perseguir aquellas cosas en las que cree. Está bien, pero hay radicales ahí también. Sí, claro que hay radicales. Sí, ¿Qué también va a pasar con los radicales esta semana? Con los de diputados, digo, ¿eh? Mirá, vos sabés que el proyecto de recomposición de las jubilaciones fue un proyecto que impulsó el radicalismo. Por eso sería más disparatado todavía que se cumpliera lo que esta tarde se rumoreó en el Congreso, que varios de esos diputados radicales van a votar en contra. Bueno, hay algunos de ellos que han sido miembros informantes. Vos sabés lo que es el miembro informante, es el que le explica al resto de sus pares las bondades del proyecto. Cuando fueron miembros informantes fue Gabriela Brouwer de Córdoba y Lisandro Nieri de Mendoza, que fue ministro de Hacienda de Mendoza, explicaron, entre otras cosas, no solamente que la recomposición era justa, que técnicamente estaba bien, sino que además el costo fiscal no era alto. ¿Y vos ahora creés que pueden llegar a votar en contra por orden, por ejemplo, de Cornejo o los correntinos por orden de Valdés? No lo sé, yo estuve hablando con algunos que me dijeron que igual se iban a mantener, pero es evidente que este es un gobierno que utiliza un montón de medios distintos para hacer cambiar de opinión. ¿Apretar, ibas a decir? Bueno, apretar, prebendas, cargos, lo hemos visto en la ley bases también. Es una pena porque el debate deja de ser si la ley es buena o es mala y pasa a ser un tema de conveniencias personales. Yo te escuché este fin de semana en otras entrevistas hablar, por ejemplo, del voto que vos vas a tener que definir respecto del juez Lijo, que es candidato a la Corte Suprema de Justicia. Creo que sí, no es que yo lo voy a definir. Yo soy uno de los 72 senadores que tienen que votar. Sí, obvio. Y uno de los 17 miembros que tienen las comisiones de acuerdo. Ahora parece que depende de mí. No, pero vos dijiste, lo vamos a definir partidariamente. Así es, sí. ¿Y hay algo así como una definición partidaria en el radicalismo? Si vos, que sos el presidente del partido, no podés decir, che, votemos para darle estas 15 lucas a los jubilados. Insistimos todo el tiempo con que haya esa mesa. En algunos temas es más fácil que en otros temas, sí. ¿Y qué es lo que prima si no? Porque no termino de entender si es el látigo, viste que en una época se decía el látigo o la billetera, no termino de entender qué es. Creo que es un poco de ambas cosas. Creo que hay provincias donde
A ver, primero, los gobernadores tienen responsabilidades que por ahí el presidente de un partido no tiene. A mí me dijo una vez Ricardo Lagos, el deber del largo plazo, de la identidad del partido, porque los demás, sobre todo en Argentina, que están sometidos a tensiones y crisis permanentes, tienen el deber de ver cómo hacen para gobernar y brindarle a sus coprovincianos las mejores soluciones posibles. Entonces tienen más restricciones, Hay otros que otra vez dicen algo en privado acerca de lo que piensan del gobierno, de las medidas, pero en público, como en un momento se había transformado en moda ciertas posturas sobre el gobierno, la libertad avanza, tienen miedo de decirlo públicamente. Entonces, y miedo también de quedar pegados con el peronismo, con el kirchnerismo. A mí me parece que ese es un miedo ridículo. A mí cuando me traen algo tengo que decir si lo que viene y sobre lo que tengo que decir, la materia que tengo que abordar y sobre la que tengo que votar, tengo que decir si está bien o está mal, no si es distinta del pasado. Puede ser distinta del pasado y puede ser muy mala. Puede ser distinta del pasado y puede ser peor. Entonces yo tengo que decidir en virtud de eso. Después, quién está al lado mío cuando voto, no me puedo fijar en eso, porque si no voy a evaluar si un proyecto es bueno o malo dependiendo de quién lo trae, ¿no? ¿Cómo es que dice siempre Milei, falacia ad hominem? Sí. Bueno, yo tengo que evaluar el contenido de las cosas, no tengo que evaluar ninguna otra cuestión. Tema universidades, ¿va a haber una sesión? ¿Ya hay media sanción? El jueves tenemos, el miércoles tienen este intento de, por 2/3, tratar directamente en el recinto, en diputados, el veto al DNU, y en el Senado tenemos boleta única el jueves, más universidades, que ya viene con media sanción, más el tema del DNU de la CIDE. ¿Qué me gustaría que pase? Creo que se ratifique la media sanción del tema universitario, porque es un tema grave. Yo creo que toda la educación está atravesando. El propio Milei dijo que el drama educativo era casi peor que el de la inflación. Yo estoy de acuerdo, es una urgencia de largo plazo, la tenemos que abordar ahora, porque si no, no podemos corregir. No veo que el gobierno haga nada. Desde la educación básica, anunció de manera rimbombante un plan de alfabetización, pero todavía no sabemos nada, y si eso no se resuelve, todo el resto de la educación tiene un problema, y ese es un defecto que se arrastra hace mucho. Y el tema universitario, donde el gobierno primero mintió con que pagaba los gastos de funcionamiento, después se vio que no los pagaba, la sociedad salió a reclamar, porque las universidades son como un bastión de una construcción social de la Argentina, es un pilar sumamente importante para la construcción de la movilidad social y de una sociedad moderna. Y ahora el problema adicional de que, además de que no terminan de mandar como corresponden los gastos de funcionamiento, es que vos mostrabas el ajuste que tuvieron los empleados públicos. Los empleados públicos nacionales tuvieron un ajuste de alrededor del 20%. Sí. Los empleados los trabajadores de las universidades, docentes y no docentes, ajustaron 20% más de pérdida de poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales. Entonces estás viendo que los que tienen que enseñar dicen, no voy a enseñar. Los que arrancan como ayudantes no alcanzan a cubrir con lo que ganan el costo de ir a dar clases. Y ese va a ser un futuro docente, va a ser un futuro titular de cátedra. Ese no se está formando. Algunos profesores se están yendo a enseñar a otras universidades privadas. Yo te digo lo que pasa en los colegios universitarios. Yo fui a un colegio universitario de la ciudad de Buenos Aires. Se están yendo a trabajar profesores a los colegios, a las escuelas públicas de la ciudad, porque ganan más en las escuelas públicas de la ciudad donde no se gana bien. ¿En serio? Sí. Mirá, o sea... Lo mismo, bueno, los residentes de los hospitales universitarios ganan sustancialmente menos de lo que gana un residente en un hospital público, que ya gana de por sí muy poco. Yo sabía que se estaban yendo a universidades privadas, pero esto que me decís... universidades privadas también se están... Es novedoso. ¿Sabes qué? Te quiero preguntar sobre ciencia, te quiero preguntar sobre el futuro también. Tengo 5 minutos de tanda. ¿Te quedás? Dale. 5 minutos y volvemos con Lustó. Hasta las 0:30.